Tenemos ahora sistema de numeración decimal. Y en la clase de hoy día vamos a aprender a trabajar con este tablero o con esta tablita que nos va a servir para poder llamar o nombrar a los números que están dentro de ello. ¿Sí? Veamos primero el número 2. Y como el 2 está solito, nosotros vamos a reemplazarlo en el primer casillero que veamos. ¿Cuál es el primer casillero? Este que estoy señalando con el puntero que está abajo de las unidades, ¿cierto? Pero antes de seguir, veamos cómo se llama cada uno de estos casilleros. Primero tenemos las unidades, luego seguimos con las decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Pasamos a las unidades de millón, decenas de millón y centena de millón. ¿Y esto para qué nos va a servir? Los números que aparecen aquí en los millares, en este casillero que estoy señalando, ya van a tener el nombre de 1000. ¿Sí? Cualquier número, ya vamos a ver en los ejemplos, que esté dentro de este casillero, ya se va a llamar 1000. O sea, va a tener dentro de su nombre la palabra 1000. Los números que están dentro de este casillero que estoy señalando de los millones, ya cualquier número de estos de aquí va a tener en su nombre la palabra millón. ¿Sí? ¿Cómo así? Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Ahora sí seguimos con el número 34. ¿Cómo colocamos este número en nuestra tabla? ¿Cuál es el primer número que aparece de derecha a izquierda? Es el número 4, ¿cierto? Entonces lo vamos a poner en el primer casillero, que es el casillero de las unidades. Ya pusimos el número 4. Ahora, ¿cuál es el número que le sigue? El número 3. Por lo tanto, al costado también vamos a poner al número 3. Ahora vamos a ver cómo se descompone, ¿sí? Estos numeritos. Como el 2 es un número solito, entonces lo vamos a poner como 2 unidades. ¿Por qué? Porque arriba del 2 está la letra U. Entonces nosotros vamos a decir que tiene 2 unidades. Ahora, el 34, ¿de qué manera se descompone? Como arriba del 3 está la letra D, entonces el 34 va a ser 3D más, y ahora el 4, y arriba del 4, ¿qué letra está? La letra U. Pero esto, ¿cómo se lee? Que el 34 tiene 3 decenas, recuerdan que la D era decena, más 4 unidades. O sea que el número 34 se descompone de esa manera. Seguimos entonces con ejemplos un poquito más complejos, por decirlo así, ¿sí? En lo que vamos a ver un poco más de aplicación. Entonces tenemos el número 126, que lo vamos a reemplazar en nuestra tablita. Como ya habíamos visto, empezamos de derecha hacia izquierda y el primer número que aparece es el número 6. Entonces el número 6 lo ponemos en el casillero de las unidades. Seguimos entonces con el número 2. Y el número 2 iría al costado, o sea, en el casillero de las decenas. Y por último, el número 1, que va a ir en el casillero de las centenas. Una observación es que las decenas nos referimos a 10 y las centenas nos referimos a 100. Ahora, sabiendo eso, vamos a descomponer nuevamente nuestro numerito. Veamos primero el número que aparece, es el número 1, y la letra que lleva arriba es la letra C. Por eso, el 126 va a tener un C o una centena, más el número que le sigue es el 2. Y arriba del 2 tiene la letra D, por lo tanto 2D o 2 decenas. Y por último, tiene el número 6, o sea, le debemos sumar el 6. Y la letra que tiene arriba es la letra U.
o sea, 6 unidades. Ya lo descompusimos de esta manera y ahora vamos a seguir viendo a qué otra forma lo podemos descomponer. Como nosotros sabemos que la C es de centenas y que la centena se refiere a 100, nosotros vamos a tener que 1 por C va a ser igual a 100. O sea, una centena va a ser igual a 100. Dos decenas, pero una decena, ¿cuánto valía? Una decena valía 10. Pero como tengo 2, ahora va a ser 20. Y le debo sumar 6 unidades. Por lo tanto, el 126 se puede descomponer de la siguiente manera. 100 más 20 más 6, ¿cierto? Si nosotros hacemos esa suma nos da el número que tenemos aquí al inicio que estoy señalando. Ahora también vamos a ver un tipo de descomposición que se le dice la descomposición polinómica, que es de la siguiente manera. Nos fijamos en el primer número que aparece, que tiene dos ceros. ¿Cuál es? El número 1. Entonces nosotros vamos a poner el 1 y lo vamos a multiplicar por 10. Ahora nos queda contar. ¿Cuántos ceros hay? Hay un 0 y dos ceros. Entonces ese 10 lo vamos a elevar a la 2. O también, como se dice, elevarlo al cuadrado. Seguimos entonces y el número siguiente que tiene ceros es el número 20. Como el primer número que aparece es el número 2, que estoy señalando aquí con el puntero, pongo el número 2 y lo multiplico por 10. Cuento la cantidad de ceros y como hay un solo cero, entonces arriba no debe haber ningún número. Que debería ir el 1, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces lo dejamos ahí como 10. Por último, como el 6 no tiene ceros, lo sumamos y lo dejamos de esa manera. O sea, su descomposición polinómica va a ser igual a 1 por 10 al cuadrado más 2 por 10 más 6. Para que esto quede un poco más claro, veamos el siguiente ejemplo, que es 5, 6, 4, 1. Como nosotros ya sabemos, debemos poner los números de derecha a izquierda. ¿Qué número aparece primero? El número 1. Entonces en el casillero de las unidades va el número 1. El número que le sigue es el número 4. O sea, en el casillero de las decenas iría el número 4. ¿Qué número le sigue? El número 6 y por último el número 5. Como ya llegó al casillero de los millares, todos los números que llegan aquí se van a leer como 1000. O sea, en este caso, ¿qué número aparece? 5641. Por lo tanto, ese número se llama 5641. ¿Cierto? Ahora nos queda descomponerlo. Y cómo se descompone, veamos el primer número que aparece ahora de izquierda a derecha, ¿cierto? Es el 5. ¿Qué letra tiene arriba? Unidad de millar. O sea, ponemos UM. Le vamos a sumar más 6. ¿Y qué letra tiene arriba? ¿Sí? La C. Entonces, 6 centenas. Más 4. ¿Y qué letra tiene arriba? D. Y ahora le vamos a sumar nuevamente más el 1 que aparece aquí. ¿Y qué letra tiene arriba? La U, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a completar con ceros porque es la siguiente manera en la que se descompone este tipo de números, ¿cierto? Ahora veamos. Tenemos 5 unidades de millar. Pero yo como sé cuántos ceros le debo poner. Veo aquí el número 5. Al lado derecho, ¿cuántos cuadraditos hay? Hay 3 cuadraditos. Como hay 3 cuadraditos, entonces yo le debo poner 3 ceros. Sigo. 6. Nosotros ya sabíamos que 6C, o sea las centenas, valían 100. Pero como hay 6, sería 600. Otra manera de ver este número que está aquí, o de resolverlo, por decirlo así, es busco el número 6. Aquí está el 6. ¿Cuántos cuadraditos hay a su derecha? Hay 2 cuadraditos. Entonces, debo poner 2 ceros.
Ahora veo acá el número 4 y busco en mi tablita el número 4. ¿Cuántos cuadraditos hay a su derecha? Hay un solo cuadradito, entonces va a tener un solo 0. Y por último tenemos el número 1 y como hay una unidad, solamente lo dejamos igual. Entonces nuestro número va a ser 5000 más 600 más 40 más 1. Y su descomposición polinómica va a estar dada de la siguiente forma. ¿Cuál es el número que aparece aquí? El primero es el 5, ¿cierto? Luego, ese 5 debemos multiplicarlo por 10. ¿Y qué debíamos hacer después? Contar la cantidad de ceros, ¿cierto? Contamos aquí entonces. Veamos, tenemos 1, 2 y 3, 0. Por lo tanto, ese 10 debemos elevarlo a la 3. O como se dice también, al cubo. Seguimos entonces y luego aparece el número 6. Entonces ponemos el número 6. Lo multiplicamos por 10 y ahora lo vamos a elevar. Cuento el número de ceros. 1, 2 ceros. Como hay 2 ceros, entonces lo elevo a la 2. O también al cuadrado se le dice. ¿Cierto? Seguimos entonces más, ¿qué número aparece? 4. Entonces vuelvo a poner el 4. Lo multiplico por 10 y como hay un solo 0, arriba ya no le pongo nada, que se sobreentiende que es 1. Y por último, le sumo el número 1. Y lo dejo ahí porque solamente hay una unidad. Veamos entonces un número un poco más grande. Y como ya lo habíamos visto, se empieza de derecha a izquierda, ¿no? Para ponerlo en nuestra tablita. El número 2 va en las unidades, el 9 en las decenas, el 3 en las centenas, el 8 en las unidades de millar, el 7 que está aquí en las decenas de millar. Y ahora ya habíamos dicho que los números que aparecen en esta parte de la tabla llevan la palabra 1000. O sea, ¿qué número aparece acá? 78. 78.000. 78.392. ¿Sí? ¿Vieron cómo se lee? O mejor dicho, ¿escucharon? Como está aquí 78, está en el tablero de los millares, entonces lleva la palabra 1000. 78.392. Vamos a descomponerlo. Entonces, el primer número que aparece ahora es el 7. ¿Qué letra lleva arriba? Decenas de millar, ¿cierto? El 8, ¿qué letra lleva arriba? Unidad de millar. El 3 lleva las centenas. El 9 que está acá lleva las decenas. Y por último, el 2 que debía ser, acá he puesto 1, pero es 2, ¿sí? Lleva las unidades. Ahora veamos cómo se resuelve este tipo de problemas. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Ya habíamos visto que aparecía primero el número 7, entonces ponemos el número 7. Lo busco en mi tablita, aquí está el número 7, que lo estoy señalando con el puntero. Ahora sigo y cuento cuántos cuadritos hay a mi lado derecho. ¿Cuántos cuadraditos? 1, 2, 3, 4. Entonces van 4 ceros. Cuento acá. Un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Luego regreso acá a la parte que está de rojo y veo el número 8. Entonces yo pongo el número 8, ¿cierto? Busco el número 8 en la tabla y ahora me fijo en la parte derecha. ¿Cuántos cuadrados hay? 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cuántos ceros deben haber? Deben haber 3 ceros. Y ahora sigo sumando, pongo más y busco el tercer número que aparece, que es 3C. Entonces busco el número 3 y cuento cuántos cuadrados hay en el lado derecho. Hay 2 cuadraditos, ¿cierto? Entonces van a tener 2 ceros. Ahora sigo el 9D, 9 y aquí está el número 9. ¿Cuántos cuadrados hay al lado derecho? Hay uno solo, por lo tanto va a tener un solo 0. Y por último, aquí debería ser el número 2, pero
ha habido un error al momento de tipear y aparece el número 1, ¿no? Pero nosotros sabemos que va el número 2, ¿cierto? Aquí va el número 2, que es el número de las unidades. Ahora vamos a descomponerlo de manera polinómica. Como ya habíamos visto, el número que aparece es 7. Lo multiplicamos por 10 y ahora para saber el número que lo vamos a elevar contamos cuántos ceros hay. Hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto ese 10 debe estar elevado al número 4. Seguimos entonces y lo que aparece es el número 8. Ya sabemos que lo debemos multiplicar por 10 y luego contar cuántos ceros hay. Como hay 3 ceros, nosotros debemos elevarlo al número 3. Seguimos, aparece el número 3. Entonces multiplicamos el 3 con el 10 y contamos la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros hay? Hay 2, ¿verdad? Entonces lo vamos a elevar a la 2, como se dice también, al cuadrado. Ahora el 9 lo pongo y lo multiplico por 10. Como hay un solo cero, ya no le pongo nada arriba. Y por último, el número 2, que recuerden que aquí también iba 2. No se vayan a confundir, solamente que ha habido un error al momento de tipear. Y ya tenemos la descomposición polinómica, ¿cierto? Pasamos entonces a números un poco más grandes para ver cómo se leen, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho que cuando llegaba a este cuadrante, a este cuadrito que yo estoy señalando con el puntero de millones, ya iban a llevar en su nombre la palabra justamente que habíamos mencionado, la palabra millones, ¿cierto? ¿Qué número aparece en esta tablita, en esta tabla que estoy señalando? El número 4, ¿cierto? Como está en los millones, entonces va a ser 4.120.659. Otra vez, los números que aparecen a este lado de la tabla que estoy señalando con el puntero llevan en su nombre millones. Los que aparecen en la tablita del centro llevan la palabra 1000 y acá ya lo que nosotros conocemos, ¿no? Las unidades hasta 100. Entonces leemos. Este número que está aquí, que es bien grande, lo vamos a leer lo acomodamos en nuestra tabla como ya hemos aprendido. Primero el 9 en las unidades, el 5 en las decenas y así hasta llegar al último número. Y nos damos cuenta que llega hasta el tercer cuadrito, que es el de las unidades de millón. Como ya está en la tabla de millones, entonces va a ser 4.120.659. Ya tenemos ese número y ahora lo vamos a descomponer. Otra vez empezamos con 4 y acá unidades de millón serían, ¿no? 4 unidades de millón. Más una centena de millar, más 2 decenas de millar. Y acá vamos a ver que en la unidad de millón hay el 0. Le ponemos el 0, unidades de millón. Más 6 centenas, más 5 decenas, más 9 unidades, que son las letritas que aparecen arriba. Aquí debería ir millón, ¿sí? Pero para ahorrar espacio ponemos solamente la U y nosotros ya sabemos que nos referimos a los millones. Ahora, para seguirlo descomponiendo, ese número, nosotros vamos a buscar el primer número que aparece, el número 4. Entonces lo buscamos en nuestra tabla y acá encontramos el número 4. Contamos cuántos cuadrados hay a la parte derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadraditos. Por lo tanto, ¿cuántos ceros deben ir? Deben ir 6 ceros, ¿cierto? Ya tenemos la primera parte. Ahora encontramos el número 1. Lo ubicamos en nuestra tabla y está en la parte de aquí que estoy señalando. Ahora vemos en la parte derecha, contamos cuántos cuadrados hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto voy a poner 5 ceros. Ya, terminé hasta ahí y sigo. Le debo sumar 2 y el decena de millar. Busco el número 2
y lo encontré acá en nuestra tabla. Aquí está el número 2 que estoy señalando. Cuento en la parte derecha. ¿Cuántos cuadrados hay? 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, ese 2, ¿cuántos ceros debe tener? Debe tener 4 ceros. Y ahora, profesor, ¿qué aparece? ¿Qué hago cuando aparece el número 0? Que hasta aquí, ¿cierto? Simplemente, como está el número 0 y todo número multiplicado por 0 siempre me da 0, yo le sumo el 0. Y en ese caso no me preocupo por los ceros que hay a la derecha. ¿Sí? Entonces sigo. ¿Qué número aparece ahora? El 6. Y arriba del C, al costado del 6, hay una C. Entonces busco el número 6. ¿Cuántos cuadrados hay en la parte derecha? Hay 2. Por lo tanto va a tener 2 ceros. Sigo entonces y aparece el número 5. Pongo el número 5 y busco en mi tablita. 5. ¿Cuántos cuadraditos hay al lado derecho? Uno solo. Por lo tanto va a tener un solo 0. Y por último el número 9 que va a estar en el orden de las unidades. Que simplemente se deja tal y como está. Pasamos ahora a la descomposición polinómica que estoy señalando aquí con el puntero, que tiene la siguiente forma. ¿Qué número aparece aquí? El número 4. ¿Qué número debo poner? 4. Luego lo multiplico siempre por el número 10. ¿Qué número voy a poner encima del 10? Primero debo contar cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. Ese número 6 lo pongo arriba del 10. Ahora, ¿qué le sumo? Más, ¿qué número aparece? El número 1. ¿Qué número pongo acá? El número 1. Lo multiplico por 10 y para saber qué número debo poner arriba del 10, cuento la cantidad de ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces arriba del 10 va el número 5. Sigo entonces. Y como el 0 ya... disculpe. Sigo entonces y va el número 2. Entonces yo pongo el número 2, ¿cierto? Lo multiplico por 10 y para saber el número que hay arriba del 10, cuento los ceros que tiene el 2. 1, 2, 3, 4 ceros. Por lo tanto aquí va el número 4. Y acá sigue el número 0. Pongo el número 0 y lo multiplico por 10 elevado a la 3, que en realidad esto es innecesario, pero lo ponía para que se den cuenta que va en orden, ¿no? 6, 5, 4, 3. Pero como ya está el 0, no hay necesidad. Pueden obviar esa parte, pero si gustan también la pueden poner, porque no está mal. Ahora seguimos y vemos que aparece el número 6. Pongo el 6, lo multiplico por 10 y cuento la cantidad de ceros. 1, 2, y lo elevo a la 2, al cuadrado. Y por último el 5 por 10, que como ya habíamos visto hay un solo 0, entonces arriba va el 1, que no es necesario poner porque 10 a la 1 es 10. Y tenemos como número final el número 9, que está en el orden de las unidades, que se deja tal y como está. Pasamos ahora a un número mucho más grande y nosotros ya sabemos cómo ordenarlo en nuestra tabla, así que voy a obviar esa parte. Y una vez que ya está aquí puesta en nuestra tabla, vamos a leerlo, ¿sí? Leemos. Como ya habíamos visto en este lado, en esta parte de la tabla, va la palabra millones. En la parte del centro va la palabra miles, ¿sí? A ver, leemos entonces. 348.516.972. Leemos de nuevo. 348.516.972. ¿Cierto? Ahora nosotros lo descomponemos y como ya sabemos también, buscamos el 3, qué letra lleva arriba, el 4, qué letra lleva arriba, ahora aparece el 8, qué letra lleva arriba, y así sucesivamente hago con todos los números, ¿sí?
que ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, por eso en este ejemplo, que es un poco más largo, lo voy a saltar. Y ahora buscamos el número 3 y contamos la cantidad de cuadraditos que hay al lado derecho, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto van 8 ceros. Luego sigue el 4, busco el número 4 y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados al lado derecho del 4, por lo tanto van a ir 7 ceros, ¿sí? Y si se dan cuenta va en escalerita, o sea, va descendiendo, ¿cierto? 8, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, su trabajo es poner los números delante, ¿cierto? Y fijarse el primer número. 3 multiplicado por 10, y como hay 8 ceros, elevado a la 8. Más 4 multiplicado por 10, como hay 7 ceros, elevado a la 7. Y así van poniendo los números que aparecen. 8, 5, 1, 6, 9 y 7. Y el número final siempre va solito porque es el número de las unidades. Ahora vamos a ver comparación de números naturales. Y los signos que vamos a utilizar son los signos que vemos en la parte izquierda de su pantalla que estoy señalando con el puntero. ¿Cómo vamos a leerlo? Vamos a leer estos signos o cómo se van a utilizar. Por decirlo de alguna manera, esta boquita que estoy señalando siempre se va a comer al número mayor, ¿sí? La boquita se va a comer siempre al número mayor. ¿Cuál es el número mayor entre 36 y 25? El 36, ¿cierto? Entonces esta boquita que estoy señalando, ¿a quién se come? Al 36. Sigo bajando y ahora tengo el número 12 y el número 48. ¿Cuál de los dos es mayor? El número 48, ¿cierto? Por lo tanto, la boquita, ¿a quién se va a comer? Se va a comer al número 48. Y ahora la igualdad, que es la más sencilla, que tenemos 24 es igual a 24 cuando dos números son iguales. Ahora vamos a repasar 36 mayor que 25. De esa manera se lee o se pronuncia. Ahora en el segundo ejemplo, 48 es mayor que 12. O también podría ser 12 es menor que 48. Pero siempre no debemos confundirnos en cómo poner esta desigualdad. Y por último, cuando veamos dos números idénticos, es porque van a ser iguales. Y veamos el siguiente problema que nos aparece. Lo leemos. Compara las cantidades de camisa que han producido dos empresas en los 2 últimos meses y que está representado en la siguiente tabla. Ya, entonces nos dan la empresa A y la empresa B. Aquí está la solución. Y nos dice que tiene la empresa A 3 centenas, 5 decenas de millar, 9 unidades y 4 unidades de millar. ¿Sí? Seguimos abajo y tiene la misma empresa A también. Supongo que el primer cuadradito es el mes 1 y el segundo cuadradito es el mes 2. O sea, la primera fila, mes 1, y la segunda fila, mes 2. Nos dice que ha producido 3 unidades de millar, 3 decenas de millar, 5 decenas y 6 centenas. Ahora nosotros llevamos todos estos datos a nuestra tabla, que ya habíamos visto, ¿sí? ¿Recuerdan? Empezaba con unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y seguía unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Pero en este caso, como no hay ninguno de ellos, no hay unidad de millón ni decena de millón, entonces no los he puesto. Reemplazamos los números que vemos. 3C. Entonces busco la letra C y abajo le pongo el 3. 5 decenas de millar. Busco la decena de millar
y abajo le pongo el 5. Luego 9 unidades. 9 unidades. Busco la U y abajo le pongo el 9. Y último, 4 unidades de millar. O sea, busco la UM y le pongo abajo el número 4. Profesor, pero el de las D me queda vacío. ¿Cómo lo relleno? Lo voy a rellenar con el número 0. Y acá al lado izquierdo, no, a este lado no. Solamente a los que están al lado derecho del número más grande que yo he encontrado en nuestra tabla. ¿Sí? Seguimos con el segundo mes y vemos acá. Tiene 3 unidades de millar. Entonces, yo busco acá en la tablita de abajo y donde hay unidad de millar, le pongo el número 3. Sigo leyendo mi primera tabla que estoy señalando aquí con el puntero. Sigue el número 3. 3 decenas de millar. Busco decenas de millar y le pongo el número 3. Ahora 5D. Busco donde hay D y pongo el número 5. Y por último aparece 6C. Busco donde está la C y abajo le pongo el 6. ¿Qué debo hacer ahora que mi tabla está llena y ya está completa? ¿Por qué? Porque al final, como no hay U, no hay unidades, lo relleno con 0, ¿cierto? Me queda sumar para saber cuánto ha producido esa empresa en los 2 meses. La empresa A. Primero estamos viendo la empresa A. Ahora sumamos 9 más 0, 9. 0 más 5, 5. 3 más 6, 9. 4 más 3, 7. Y 5 más 3, 8. Ya tenemos lo que ha producido la empresa A en los 2 meses. ¿Sí? Hemos sumado la producción del primer mes más la producción del segundo mes. Y vamos a leerlo. Vamos a recordar cómo se lee. 87.959. Eso es lo que ha producido la cantidad de camisas que ha producido la empresa A. Ahora de igual manera vamos a recordar esta tablita porque vamos a tener que hacer otra parecida pero para la empresa B. Recordamos los números porque luego debemos completar de igual manera que hicimos aquí, ¿sí? Y haciendo de la misma forma tenemos la siguiente tabla o la tabla número 2. Nosotros sumamos las unidades. 6 más 0, 6. 8 más 0, 8. 7 más 3, 10. Pongo el 0 y llevo el 1. Entonces me va a quedar 5 más 1, 6. Pero como había llevado 1, sería 7. Y por último, 4 más 4. Y 4 más 4 me da 8. Yo ya tengo la primera cantidad. Ya la conozco, ¿cierto? Ahora voy a ver y voy a leer cómo se llama este número que nos apareció. O qué número de camisas ha producido la empresa B. La empresa B ha producido 87.086 camisas. Y la empresa A, aquí está, recordar este número. Y ahora yo los voy a poner a los dos juntos y voy a comparar. Siempre nos vamos a fijar al número que está al lado izquierdo. O sea, el primer número que aparece en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque ambos números tienen 5 dígitos, ¿cierto? Entonces, para comparar, debemos fijarnos siempre de izquierda, de donde estoy señalando con el puntero, hacia la derecha. El 8, y acá aparece el número 8. Hasta ahí van iguales. Entonces, el 7 y el 7 también son iguales. ¿Qué número le sigue? El 9 y el 0. Ah, como el 9 que está aquí, que estoy señalando, es mayor que el número 0 que estoy señalando ahora mismo, entonces este número que está a su lado izquierdo debe ser mayor. Por lo tanto, como ya sabemos, la boquita del símbolo siempre se come al número mayor. Por lo tanto, este número que estoy señalando con el puntero es el número mayor. Y tenemos el problema
número 2. ¿Cuál es el mayor y el menor número que se puede formar con los dígitos? Y nos dan los dígitos que están aquí en pantalla, que estoy señalando. Nos dan el 3, el 0, el 8, el 9, el 2 y el 1. Entonces, ¿cómo vamos a formar el número mayor? Vamos a ordenar estos números de mayor a menor. ¿Cuál es el número mayor? El 9. ¿Qué número le sigue? El 8. Luego el 3, el 2, el 1 y por último el más pequeñito, que es el 0. Y para hallar el número menor, vamos a ordenar de menor a mayor. Pero siempre el 0 debe, si aparece un 0, el 0 debe ir segundo, porque nunca podemos poner primero el 0, ¿sí? Porque si no ya no ya no sería un número, ¿sí? A ver, veamos acá. ¿Cuál es el menor número diferente de 0? O sea, el primer número siempre debe ser diferente de 0. Es el número 1. Ah, ya, entonces yo pongo el número 1. Después de que haya puesto el número 1, ya puedo poner el 0. Pongo el 0 y sigo ordenando de menor a mayor. El 2, el 3, el 8 y por último el 9. Entonces ahí tenemos el número mayor, que ya saben, se ordena de mayor a menor, y el número menor, que se ordena de menor a mayor. Pero el primer número no puede ser 0.